Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video podcast. ¿Por qué? Porque pues también está en Spotify. Bienvenido al que está en Spotify y en YouTube. Pues este es Salto al Olimpo. Es su canal para romper esas limitaciones, esa estructura mental limitante que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra vida y es momento de dejar atrás, quitar esos ladrillos que nos sirven, esas barreras que nos han generado siempre estar estancados, deshacerlas, tumbarlas y empezar a ir por la vida de nuestros sueños. Hoy vamos a hablar por qué es importante el propósito de vida y para los que no me conocen, mi nombre es Joseph Ramos. En 2018 estaba en el Ejército Nacional acá en Colombia, un país de Sudamérica. Decidí retirarme en ese año porque pues no me veía con una visión de estar ahí el resto de mi vida. A partir de ahí experimenté diferentes empleos tradicionales y hoy 2024 soy emprendedor digital. Mi nicho como tal es el marketing de afiliados y el desarrollo personal. Realmente mediante estos videos estoy buscando que muchas más personas, así como yo estuve en algún momento, puedan empezar a vivir la vida de sus sueños, estructurar aquello que quieren para su vida y ir por todo. Y como se los digo, vamos a hablar de lo importante que es tener un propósito de vida, porque resulta que desde que somos muy jóvenes siempre hemos buscado o siempre estuvimos buscando encontrar ese para qué, ese por qué estoy acá. Los cuestionamientos llegan en diferentes momentos de la vida, pero realmente el cuestionamiento del por qué estoy acá en este mundo, es en los momentos muy bajos, en los más bajos de nuestra historia, en donde las preocupaciones, las incertidumbres, el entorno han generado tal turbiedad en nosotros que llegamos a un punto donde nos sentimos en desesperación y empezamos a buscar el por qué, el por qué, el por qué. Y esto puede llegar en diferentes etapas de la vida. Puede llegar en diferentes etapas de la vida. La realidad es que cuando llega ese momento, uno se cuestiona y recibe respuestas, recibe respuestas. Y ante esa situación es importante entender por qué un propósito. Las personas que no tienen propósito es porque han tenido una vida sin sentido, han tenido una vida a la deriva, han tenido una vida en donde se dejan llevar simplemente. Es importante tener el propósito para poder direccionar todo nuestro día, toda nuestra energía, nuestro día a día, nuestra vida hacia cumplir ese propósito. Porque si no estamos alineados hacia algo, ¿hacia dónde vamos? Vamos a estar viviendo simplemente por sobrevivir. Y eso es la mayor frustración, esa es la mayor cárcel. Pero, ¿qué pasa? Que al encontrar nuestro propósito de vida, ya tenemos identificado a dónde queremos ir, pero nos mantenemos en una zona de confort que nos abraza y nos dice, no te preocupes, sigue acá, ¿para qué vas a hacer esfuerzos? Y ahí es donde está el sacrificio. Resulta que tras nosotros haber tenido una situación muy baja y nos jalaron para poder volver a revivirnos con un propósito de vida, nos estamos quedando en una zona de confort que no nos está generando ningún crecimiento. No podemos permitirnos mantenernos allí. Ya hemos sido sacados de allí. ¿Por quién? Pues por el que usted crea. Si no cree, entonces por usted mismo. Pero ya se ha sacado de ahí. Ahora es su responsabilidad empezar a hacer los sacrificios necesarios para poder acercarse a cumplir su propósito de vida. Y no es más que empezar a posponer los placeres, empezar a restringirse de los placeres, y ya lo he venido compartiendo en otros videos, pero es que acá es la importancia del sacrificio, la importancia de tener un propósito de vida, en donde a medida que nos sacrificamos cada vez más, cada vez más, cada vez más, nos estamos acercando mucho más a nuestro propósito. Y cuando nos sacrificamos tanto, llega un punto donde le sacamos satisfacción a ese, a ese cúmulo de actividades que estamos haciendo para alejarnos de la zona de confort, ¿sí?
ahora lo planteo mucho más aterrizado. Cuando yo estaba en la situación difícil, que mi situación difícil fue caer completamente en la marihuana, o otro episodio de mi vida fue quedarme sin un empleo, otro episodio de mi vida fue cuando salí del ejército y no tenía como tal un rumbo hacia dónde ir. Son diferentes episodios, pero todos tenían en concordancia que tras pasar un tiempo entraba a una zona de complacencia y de confort. No había un sacrificio detrás, no había una tensión detrás. Entonces esa zona de confort lo abraza a uno. Es algo que tú también puedes estar experimentando. Por eso es necesario trazarse un, unos hábitos de éxito, unos hábitos que lo impulsen a ser mejor persona. Como lo comparto todo el tiempo en Joseph-Tofmine, mi Instagram. Todos los días lo estoy compartiendo. Estoy compartiendo un proceso donde uno se pone bajo tensión, donde uno se pone un estrés constante. Pero es que ese estrés ya no es tan estrés, porque pues se vuelve ya un hábito. Pero ese hábito es un hábito de tensión donde siempre uno está buscando superarse, siempre está buscando uno superarse. Y el solo hecho de uno levantarse temprano en las mañanas ya está generando que uno se sacrifique. El solo hecho de bañarse con agua fría, que para muchos es un tabú, un mito, pero pues para otros es algo normal. Y ese proceso continuo es el que genera esos sacrificios. Y solo en el momento que entendemos que tras los sacrificios es que está nuestro éxito, es que empezamos a abrazar esa parte de sacrificio, esa parte de sufrimiento como algo bueno. Y es que el sufrimiento no es malo. Hay que empezar a ver el sufrimiento como esa pequeña barrera, un obstáculo, esa pequeña barrera que uno debe decir, uff, gracias, gracias porque se me presenta ese obstáculo, porque yo sé que al superarlo está mi siguiente nivel. Yo sé que al superarlo está eso que tanto he querido buscar. Y cuando uno comprende eso, empieza a entender que el madrugar lo eleva a uno de nivel, el comer saludable lo eleva a uno de nivel, el reflexionar, leer en las mañanas lo eleva a uno de nivel, el compartir su experiencia con el mundo lo eleva a uno de nivel, el hacer ejercicio lo eleva a uno de nivel. Y todos son sacrificios. Pero yo prefiero sacrificarme de esta manera a estar conforme, hundido y sin pensar, yendo a un trabajo de 8 a 5, donde todo ya está destinado para que no pueda seguir avanzando en la vida. Es una realidad que puedes estar experimentando, pero hay que entender que es un proceso de transición. Y puede que también te guste tu empleo. La cuestión es que no te quedes estancado en la misma posición de toda la vida. Hay que buscar crecer, porque hay un propósito detrás de, y ese propósito es el que tenemos que empezar nosotros a visualizar y empezar a hacer todos nuestros esfuerzos diariamente por cumplirlo. Porque si tu propósito realmente es tener a tu familia bien y tú te das esa complacencia de llegar a tu casa y tirarte a ver televisión, realmente no estás poniendo el trabajo, realmente no quieres, te sientes tan cómodo que prefieres seguir viviendo una vida de escasez y de mediocridad, y por eso llegas a tirarte en un sofá, por eso llegas a tirarte a ver televisión. Si realmente quisieras lo mejor para tu familia, estarías dispuesto a sacrificar ese tiempo por desarrollarte más a ti mismo, por poner un trabajo adicional, por investigar cómo salir de esa situación. Acá abajo en la descripción de este video te dejo el enlace a mis redes sociales y una pequeña reflexión. Recuerda que estoy para ayudarte y llevarte al siguiente nivel. Un fuerte abrazo. Nos vemos.